Conocerte a ti mismo, a ti misma, no es un destino, sino un camino vivo, un encuentro constante con tu verdad, con tu esencia y con la libertad de ser plenamente quien eres. Todos los días tenemos la oportunidad de estar presente, de ser presente uno en uno mismo, contigo, en el aquí, en el ahora, y desde ahí saber quién eres. Si no decides consciente a dónde quieres ir, irás a donde quiere tu subconsciente. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos aquí en el espacio Un viaje a tu interior con Catalina y sus invitados. Hoy estamos con Diego. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Catalina, bien, gracias. Gracias por la invitación. A ver si es que podemos difundir ahí una información interesante para tu público. Así es, Diego, gracias. Esta información que vamos a compartir hoy aquí con Diego en este espacio, Un viaje a tu interior, es una información muy nueva, así que lo vais a ver a continuación. Porque, bueno, Diego comparte según su experiencia, según su historia personal. Hola, Rocío, bienvenida. ¿Qué tal? Según su experiencia personal, según todo el recorrido, una información, desde mi punto de vista, valiosa para cada uno de nosotros, para que cada uno podamos experimentarnos y conocernos a nosotros mismos, porque lo más importante de todo es conocerte a ti mismo, desde mi punto de vista. Ser tu propio maestro, ser experto en saber quién eres de verdad. Y por eso Diego pues nos va a compartir aquí. Y antes de comenzar, lo que vamos a hablar hoy aquí, el desenvolvimiento del ser en la experiencia, vamos a ver quién es Diego. ¿Quién nos puede decir? Bien, bueno, primero que todo, decirles que todo esto, por supuesto que nace desde la experiencia personal, desde un aprendizaje de tiempo. Lo que se va a hablar acá tiene que ver con conocimiento generado a través de la experiencia personal. Tienes razón en decir y en apuntar al tema de la importancia de conocernos a nosotros mismos. Yo creo que ahí nadie se equivoca. Cuando tú te conoces a ti mismo, ahí nadie se equivoca, no importa en la etapa en la que estés, no importa en el proceso en el que estés, en la escuela que estés cursando, porque todos estamos en distinto grado, en distinto nivel, pero ahí yo creo que nadie se equivoca en hacer ese trabajo personal, y eso es sumamente importante. Bien, eh, como ven ahí, el nombre inherente, yo tengo una marca personal que se llama así, eh, orientada a la difusión de información clínica y artística orientada al desenvolvimiento del ser. El desenvolvimiento del ser es un fenómeno el cual yo pude comenzar a observar hace algún tiempo atrás, un fenómeno espiritual, y que me llamó mucho la atención, esto a partir más o menos del 2009, y que yo empiezo a estudiar cosas esotéricas, energéticas, 2009, y me llama mucho la atención este fenómeno, ¿bien? Y a partir de esa comprensión, de ese observar este fenómeno, yo comienzo a prepararme, a ver acá, allá, información, lo que hacemos todos cuando nos llega una información bonita, una información que nos gusta, una información que es interesante, una información que rompe los esquemas y decimos, uy, acá hay algo. Entonces, yo ahí comienzo a prepararme. Entonces, nada, empecé a estudiar lo mismo que estudiamos mucho, leyes energéticas, gnosticismo, esoterismo, magia de todo tipo, ¿no es cierto? Luego entro a estudiar psicología, de los 10 semestres que son, hago 6 y un poquito, o sea, todas las bases, y luego cuando viene el periodo de especialización, yo me salgo y me especializo afuera. Me especializo en lo que yo quiero en realidad.
no me interesaba el título específicamente, entonces me especializo en lo que me gusta. Todo circundante al subconsciente. Ese es mi tema, eso es lo que me gusta. Eso es lo que llevo estudiando todo este tiempo, eso es lo fascinante de toda esta información. ¿Cuál es la naturaleza del subconsciente? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y, y empiezo a adquirir herramientas terapéuticas, estudio, soy músico, entonces ya desde muy niño, ¿no? Por familia y por formación temprana, y luego también ya de adulto sigo profundizando en el lenguaje musical, me doy cuenta de que ahí hay algo que nos habla directamente al subconsciente, a una parte muy primitiva, emocional, interna, directamente se salta nuestra facultad crítica y ingresa a zonas muy sensibles de nosotros, y eso me llama mucho la atención. Entonces, ya desde el lenguaje musical empiezo a entender el potencial del subconsciente, luego estudio musicoterapia, me especializo ahí, musicoterapia neurológica, programación neurolingüística, termino estudiando hipnosis clínica y básicamente todas asociadas al subconsciente, ¿no? Todas girando en torno a este tema, todo en base a esto. Entonces, ahí, en base a ese estudio y en base a mi experiencia personal, a mi percepción de lo que va ocurriendo, de la determinación subconsciente, que ya vamos a hablar de eso, podemos hablar de eso, el nivel de determinación que hay, que esto es algo súper importante y súper interesante de abordar. A partir de la comprensión de esa determinación subconsciente, de la experiencia personal y a través de este estudio, ¿no es cierto?, de cosas más convencionales, ya me voy armando de un criterio, de mi propio criterio respecto a lo que pasa ahí, y eso es lo que comienzo a compartir, lo que voy descubriendo. De eso se trata. Qué bueno, te felicito, Diego. Qué bueno porque, claro, por lo visto tienes una larga, ¿no?, carrera de experiencia en tu propia historia personal, de búsqueda, ¿no? Igual que yo, por ejemplo, yo igual, pues esa búsqueda de quién soy, de conocerme, de que hay algo más allá de solo este cuerpo y que hemos venido, ¿no?, a hacer solo unas labores y bueno, es para la jubilación y irnos. Por lo menos yo esa pregunta la he tenido de pequeñita en mí. O sea, es como algo que decía que hay algo más. No sabía qué y entonces a lo largo de la vida pues profundizas. Y tú, por lo visto, pues lo mismo, ¿no? Has profundizado, te has informado, has experimentado, porque para mí yo ese recorrido también, y creo que tú también, de conocerse en todos los aspectos, es poner todo ese conocimiento en práctica, en la experiencia de uno mismo. Yo personalmente es como yo lo veo, porque he leído muchísimo, muchísimo, o me he formado muchísimo, pero no me sirve de nada si yo no lo experimento en mí conmigo, con mi propia experiencia, qué sucede en mí conmigo. Y veo que tú también has recorrido, ¿no?, ese camino para llegar aquí. Y nada, voy a saludar a los que están por aquí. Bienvenidos, Rocío, bienvenida Elena, Ana Pecinia, y a los que están, que hay más por aquí, pero los que han dejado los mensajes, les he puesto ahora los nombres. Si tienen preguntas, pues aquí Diego os va a responder seguramente. Y yo voy a seguir porque como es la primera vez que estoy aquí con él, pues yo también tengo muchas preguntas. ¿Quieres decir algo, Diego, antes de poner la pregunta? No, nada, darles la bienvenida también, espero disfruten de esta información. Es una información que no se puede desestimar, si están acá es por algo, así que disfrútenlo nomás. Y eso. Ahí está, que disfrute de la información como se disfruta de sí mismo, ¿no? Que también eso es maravilloso, ¿no?, de todo lo que... Y Diego, voy a ver por dónde empezar, porque hay tantas preguntas, pero igual hoy vamos a ver las que hay. Voy a fluir con todo, pero si las personas también tienen preguntas, pues les invito a que hagan sus preguntas. Tú actualmente, después de todo lo que has compartido, de todo lo que has buscado, has encontrado, has experimentado, has investigado, hoy por hoy, ya estamos aquí en el aquí, en el ahora, hoy por hoy,
qué estás haciendo. O sea, a lo que te dedicas exactamente, porque creo que ya estás haciendo como también algún tipo de terapias y me gustaría que compartas todo lo que estás haciendo ahora después de todo lo que has experimentado y has investigado a lo largo de tu vida. Bien, a lo que yo me dedico principalmente, donde dedico mayor cantidad de tiempo y energía, es investigando cosas. O sea, profundizando más en lo que ya sé. Eso es como un poco de cara hacia lo interno, ¿no? No necesariamente al trabajo personal, que es en donde más dedico tiempo, sino que acá conectando cosas, conectando entendimientos, observando la realidad, viendo qué es lo que pasa. En eso yo estoy todo el tiempo en eso. Todo el tiempo aprendiendo, asociando cosas. Ahí es donde yo invierto mayor cantidad de energía porque es la materia prima. Ahí está, la realidad está pasando, la experiencia está pasando y nos está hablando y ahí está hacia dónde van las cosas. Eso, ahí es donde yo dedico más cantidad de tiempo. ¿Ok? Esto se ve reflejado luego en ciertos servicios que yo hago, he adquirido en base a los autores, investigadores que yo voy viendo, siempre voy mejorando mi praxis, mi metodología y voy tomando herramientas de distintos investigadores, ¿no es cierto? Que por supuesto van abriendo camino, que van avanzando en esto y voy, en este momento principalmente a nivel de servicio, doy asesorías para personas que quieren o profundizar más en esta información y que se dan cuenta de que no hay un libro de esto, no hay un paper científico de esto, no hay precisamente una información dando vueltas ahí, porque es una información que va mutando y va creciendo, o va evolucionando, mejor dicho, a cada momento, y hay que estar un poco sobre la ola para no quedarse atrás. Eh, Asesorías para personas que quieren evaluar, esto es terapéutico, ¿no? Evaluar alguna problemática, por ejemplo. Entonces, muchas veces las personas no tienen muy claro lo que está pasando en el subconsciente. Es un territorio tan desconocido que apenas estamos comenzando a entenderlo, que basta que una persona tenga un poquito más de claridad para que de alguna forma eh, ese granito más de claridad le haga un clic a la persona. Ah, claro, no estaba viendo este detalle, no estaba viendo esto, no estaba valorando esta, no estaba enfocándome desde este punto, no estaba viendo, y eso lo cambia todo, ¿no? Para personas que realmente lo que necesitan es conversar de algo. Muchas veces las personas, al tener un oído inteligente, criterioso, consciente al frente, que simplemente escucha, la misma persona va generando la conclusión. Que no es lo mismo que hablar solo, que no es lo mismo que hablar con una persona que no entiende, que no es lo mismo que hablar con cualquier persona. Cuando tú tienes un oído al frente, un observador real, con conciencia y con un nivel de que tú sabes que te está entendiendo a la perfección y que puedes profundizar todo lo que quieras porque te van a entender, realmente en ese hablar, en ese conversar, sale la respuesta sola. Muchos ocupan las asesorías para eso, simplemente. Ahí yo recalco siempre que el experto es la persona, ¿no? La persona es la experta en su vida, ella es la que está 24/7 con ella y ahí ese trabajo es responsabilidad de la persona, siempre. Entonces, pero hay un fenómeno que ocurre cuando tú tienes un observador que puede entender este aspecto subconsciente. Las asesorías también pueden ser útiles para prepararse para una intervención regresiva, que también es otro servicio que adquirí por allá por el 2021-22, al encontrar una buena metodología, una metodología que para mí es criteriosa y que sigue lo que yo llamo una corriente principal, ¿no es cierto?, que viene aproximadamente de los 70. De los 70 parte muy rudimentaria, muy básica y comienza a evolucionar por allá por el 2001, el 2000. Hay unos autores anglo que ya
evolucionan esto, ya empiezan a aparecer la cuarta dimensión, las entidades de cuarta dimensión, de forma más concreta, las estandarizan, que son, ya vamos a hablar de esto, vamos a entrar en este tema, entidades que tienen un fuerte control, dominio sobre el comportamiento y la determinación humana. Ya empiezan a estandarizar todo eso, ya luego comienzan a aparecer canalizaciones por allá por el 2008 hasta el 2014, se empiezan a escribir muchas canalizaciones que tienen que ver con esto también. Entonces, luego ya al punto en donde yo ya descubro una metodología más evolucionada, lo que yo creo que es tope de gama hoy en día, y aprendo de eso, ¿no es cierto? Siempre voy ahí, aprendiendo de lo que va en la vanguardia, a tope de gama. Entonces, adquiero un poco eso, lo hago mío en cuanto a mi criterio y comienzo también a ofrecer ese servicio para quienes resuenen con mi metodología. Así que hipnosis regresiva también en ese sentido. Estaba dando un curso de musicoterapia antes, enseñaba cómo aplicar la musicoterapia, eso lo tengo un poco en stand-by, a menos que haya una solicitud explícita, pero eso lo tengo retirado simplemente porque estoy dedicado a otras cosas, pero también he desarrollado una metodología de musicoterapia con PNL aplicada, potentísima, yo lo utilizo siempre para mí, para mi bienestar, para utilizarlo en mi diario vivir de forma terapéutica. Y es muy bonito trabajar con la música también. Es algo que conecta con el corazón de forma así, pero inmediata, o sea, no hay filtro, o sea, eso es algo que va a llegar al corazón muy rápido. Y eso sería más o menos a lo que me dedico. Principalmente me gusta difundir. Para la gente que le gusta este tipo de sesiones, igual quedan invitadas, yo hago transmisiones todos los miércoles a esta misma hora, 15 horas Chile. Todos los miércoles yo hago una transmisión de preguntas y respuestas, abro ahí un momento para que las personas que siguen mi canal o para cualquiera pueda ir y hacer preguntas. Y yo les respondo ahí. Yo estoy una hora y media, 2 horas, he estado 2 horas y media, dependiendo cuán motivado esté el ambiente, cuántas cuestiones, cuánto consulta. La gente comenta cosas, pregunta cosas, cuestiona cosas. Me cuestionan muchísimo y eso es súper valorable, porque eso mismo hace que lleguemos a rincones de esta información que uno ni siquiera piensa. Entonces eso es buenísimo. Qué maravilloso, Diego. Os había puesto por aquí la web de Diego. Si vais a entrar ahí vais a ver todas las redes sociales. De hecho, debajo del video están las demás, lo de YouTube, lo de Instagram, Facebook y todo lo que está compartiendo y lo que está haciendo actualmente en el presente Diego. Así que podéis chequear. Qué bueno, Diego, cuando has comentado lo de esas consultas o de esas escuchas, me has hecho recordar que yo he hecho también este tipo de consultas o de escuchas, mejor dicho, escuchas a otros, que otros han encontrado la solución de lo que me contaban, de lo que se desahogaban, por ejemplo, ellos mismos y yo nada más estar presente. Es como llaman ahora escucha activa o para poner un nombre, ¿vale? No tiene que ser eso, pero es estar presente, o sea, yo como consultante, y tú cuando lo has contado, a mí yo me he visto reflejada porque me ha sucedido a mí que personas me han dicho, oye, entonces han solucionado problemas nada más yo estar presente, escuchando sin juicios, sin pensamientos por mi parte, de lo que yo escucho, lo que veo. Entonces, cuando tú estás en conciencia, íntegro en ti mismo, alineado en tu ser, por lo menos yo, es como lo veo y como lo has contado tú, pues la otra persona encuentra esa solución a ese punto de lo que sucede en X momento. Y es maravilloso, solo que luego lo de la música que haces tú, lo que haces, también me hace recordar que como yo fui bailarina, pues a mí es lo mismo, a mí me conecta bailar, ¿no? Expresarme con el cuerpo, que es también liberar, pero es también escuchar música, que es también, ¿no? O sea, digo, jolín, qué maravilloso es que cuando tú tienes un recorrido a lo largo de la vida y has hecho algunas cosas, pues las vas implementando, ¿no? En tu experiencia
actual también, aunque yo ahora, por ejemplo, yo ya no bailo profesionalmente. Lo he hecho y fui en Rumanía bailarina de un grupo folclórico de profesional, viajábamos y todo esto, hacíamos ensayos todos los días, pero ese mundo ya lo he dejado. Pero quiero decir, pero yo ahora mismo me conecto con la música, con el baile, pero en todo lo que es el desarrollo, crecimiento y evolución personal de uno mismo y haciendo también lo que tú dices, ¿no? Pero qué bonito es cuando lo que he dicho, que lo que te toca al corazón, pues ya te llega así, pam, y eso sí que es así. Y cualquier experiencia debería ser de esa manera, de alguna manera, si es posible, quiero decir, el corazón, que es donde es la magia de muchas cosas, que eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Para mí, el corazón es donde ese es el sentido de la vida, de ti y de todo lo que eres, para mí. Vamos a ver lo que decías. ¿Quieres? Dime. Eh, no, sí, es importante eso. De hecho, durante el fin de semana voy a subir una nueva intervención en mi canal en donde hablamos este tema justamente. O sea, no importa desde qué arista se estudie, eh, no importa desde qué escuela se aborde este tema, al final todo termina llegando a esa parte bonita del ser que viene del corazón, a ese sentimiento bonito, a eso, y todo recae en esa fuerza. Entonces, no, que te quería nada más que reafirmar un poco ese mensaje. Sí. Gracias. Decías que haces terapias, ¿no? Tú haces, ¿no? También esas hipnosis, ¿no? Hipnosis regresiva. Sí, 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 sí. Pues, ¿para quién es? ¿O quién puede hacerlas? ¿O todas las personas? Me gustaría que vayas un poco a hablar sobre la hipnosis Ujú, regresiva. ujú. ¿Qué es? ¿Para quién es? ¿Cómo te puede ayudar? Bien, entonces la mejor forma de explicar para quién es esto es tomándome un par de minutos y contándote cómo yo llegué a esto. Perfecto. Bien, Sí. entonces esto fue como una tendencia en mí de siempre de poner el ojo, de tener una certeza tan grande en lo que en ese entonces, muy de niño, yo crecí en una familia religiosa, pasaba en iglesias católicas, en parroquias católicas, fui monaguillo, tengo un tío sacerdote, estaba inmerso, o sea, yo para hacer la primera comunión prácticamente ni siquiera hice catequesis, para aquellos católicos entenderán que hay que hacer una preparación, una escuela para hacer yo ni siquiera hice eso, o sea, ya desde niño tenía tan asimilado el concepto de divinidad, de lo superior, del paraíso, lo bonito, Dios, todo ese aspecto luz, vamos a decir, todo el concepto de que hay algo bueno, ¿no? De lo bueno, ¿ok? Limpiándolo y no permitiendo que ninguna distorsión entre en ello, aquello que es bueno, ¿ok? Tenía tal certeza sobre eso, tal certeza sobre la existencia de eso, que mi único interés en realidad era estudiar la parte opuesta, estudiar contra qué nos enfrentábamos, qué es la oscuridad, qué es el mal, existe o no existe el mal puro, existe o no existe ese otro lado, realmente cuál es la magnitud, cuál es la injerencia, hasta dónde puede actuar, qué es realmente lo que hace, lo que no hace, cuáles son sus objetivos. Siempre fue eso. Incluso en la música, cuando yo tocaba música, yo exploraba mi dolor. Yo esto lo he comentado muchas veces. Yo hago música, yo hice mucha música en donde yo exploraba mi dolor. O sea, utilizaba la música para poder sumergirme en las heridas, en los traumas, en aquello que ni siquiera pudiese hablar, en aquello que no podría ni siquiera mirar a la cara. La música lo endulzaba, lo hacía, ya no se volvía insufrible, ya era sufrible. O sea, yo podía mirar a la cara aquellas cosas más dolorosas de mi vida, las más penosas, las más vergonzosas, las más tristes, la máxima distorsión en mi vida. O sea, vamos a hablar, yo voy a utilizar el término distorsión para no darle una cuestión moral de bien y mal. Vamos a hablar de algo que está bien rectificado, en orden, en buena dirección, y algo que simplemente está distorsionado por nuestra percepción. Entonces, toda esa distorsión en mí fue siempre objeto de interés. Fue objeto de interés. ¿Qué pasa ahí?
Entonces, desde muy joven comencé con esta exploración, desde muy joven comencé con el cuestionamiento. Lo primero que hice fue cuestionar la espiritualidad de mi familia y retirarme del catolicismo, ¿cierto? Ahí me volví un tiempo ateo, pero también cuestioné la parte atea y dejé, o sea, dije esto no tiene ningún sentido. Luego comencé con la parte esotérica, mística, me tocó cuestionarla también, porque inmediatamente decía, ok, esto es lo bonito, esto yo lo tengo clarísimo. No necesito andar en búsqueda de esto porque yo lo siento, lo vivo, lo tengo, lo traigo y nada me lo puede arrebatar. Entonces, tengo la suficiente entereza, tengo la suficiente confianza, tengo la suficiente valentía como para sumergirme en el lodo de mi distorsión y ver qué está pasando ahí sin sucumbir. Que eso es el detalle. Sin sucumbir, desde una intención de exploración investigativa, casi antropológica, de no mezclarte ni identificarte con lo que estás observando ahí, para no sucumbir. Entonces, eso comenzó muy tempranamente. Mi música para explorar el dolor, el cuestionamiento a de dónde vengo, lo que estoy aprendiendo. Entonces llega un punto en donde por allá por el 2013, sí, el 2012-2013 yo doy con una canalización que se llama el Ser Uno, y esa canalización ya trae muchos conceptos que se trabajan en esta en este tipo de hipnosis regresiva, que es el tema de, ¿no es cierto?, la energía, los reptiles, las entidades, que estamos pasando al cuarto plano, decían ellos, que es la cuarta dimensión. Me empiezo a enterar de lo que ocurre en cuarta dimensión. O sea, todos dicen hay que ir a quinta, pero nadie se dice, si estamos en tercera, ¿qué está pasando entre medio? ¿Qué hay en cuarta? Y se me comienza, desde esa intención, desde ese ver ese lado antagónico, en esta canalización, también hablan extenso sobre el aspecto antagónico del ser. El antagonismo le llaman, ¿no? Que va a ser lo opuesto a todo lo bonito. Entonces, como yo traía lo bonito tan cierto, para mí era muy fácil decir, ok, hay una parte antagónica, entonces yo quiero saber qué pasa ahí. Yo quiero saber qué pasa en esa parte antagónica. Yo no quiero quedarme con lo que dice un libro sagrado, yo no quiero quedarme con lo que me cuentan, yo no quiero quedarme con esto. Y empecé a explorar esa parte antagónica, a mirarla a la cara. Entonces, comencé a evaluar, por ejemplo, el satanismo, todas estas cosas oscuras, la Biblia satánica, la magia del caos. Cuando me dio por probar plantas, no probé ayahuasca como prueban todos para ver la luz, probé floripondio para ir a las tinieblas, ¿no? Esto fue hace muchos años atrás, para ir a encarar, a ver qué pasaba ahí. Esa era mi fijación, esa era hasta cierto punto en ese momento, una obsesión por entender a qué nos enfrentábamos. Entender realmente cuáles eran las características en máximo detalle de a qué nos enfrentamos. ¿Qué es lo que nos bloquea? ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que hace que digamos una cosa y terminemos haciendo otra? ¿Qué es lo que hace que yo tenga ganas de hacer algo y me autosabotee, que no tenga la disposición, que mi correlación interna se quiebre constantemente y un día quiera una cosa y otro día quiera otra y a la semana quiera otra y no pueda desarrollar nada? ¿Qué es eso que coarta mi fuerza de voluntad? Todo ese tipo de cosas, yo quería saber a qué nos enfrentábamos. Y ahí está. Está todo ese recorrido que en algún punto ya me da a entender de que esto lo pueden ver. Yo tengo digamos, una lista de reproducción en mi canal de YouTube que se dice transparentando el proceso, el trabajo personal. Entre el primer y segundo capítulo, que están enumerados 1 y 2, yo cuento cómo yo llegué a darme cuenta de que de que mi vida estaba en control de una voluntad mayor a la mía, negativa, por supuesto, que no quería algo. ¿Cómo yo llegué a darme cuenta de eso? Yo lo tenía escrito, yo escribo mucho y a través del razonamiento lógico, yo llego a razonamientos concretos escribiendo, entonces llega un punto en donde yo lo leo todo, lo transparento todo, voy leyendo con fecha, con todo, esto es del 2019 más o menos. Yo voy leyendo, entonces llega un punto en donde digo, no queda otra sino
concluir de que mi vida está bajo la voluntad de algo más que no soy yo. Solo por razonamientos deductivos. Entonces yo llego a la conclusión, por mi propio trabajo personal, de que estoy atrapado. Y ahí se desencadenan un montón de cosas. Aparece la hipnosis, la posibilidad de estudiar hipnosis, porque yo ya entendía que venía esto desde los 70, 80, el 2000, pero aparece la posibilidad de estudiarla. Aparece en la metodología más a la vanguardia, más evolucionada que está hoy en día. Aparece todo frente a mí, pero solo y cuando yo reconozco por medios propios y por experiencia propia de que yo no estoy libre y la magnitud de aquello a lo que me estoy enfrentando. Esa es la forma en la que yo llego a este tipo de hipnosis. Qué bueno, qué bueno escucharte y ese, qué camino, ¿no? Qué camino más largo. Cuando estabas contando lo de eso, lo de la música también, es que me has hecho revivir, parece que hay muchas similitudes en eso, me has hecho revivir cuando estaba en el escenario y siempre bailaba. Había mucho, o sea, es como decías tú con la música, había mucho sufrimiento en mí, yo cuando era 19, 20 años, hace más de 25 años. Y había mucho sufrimiento, no entendía por qué a mí me sucede, qué pasa, por qué hay bueno, era victimismo, yo ya lo sé hoy por hoy, que porque a mí, ¿no? Pero era una introspección y un dolor, ¿no? Y también con la parte de la iglesia, que nosotros tenemos la ortodoxa, y ahí entra y entra y entra y vete y tal. Y llegué a una cosa de decir, yo ya no voy. Y me enfrenté a mí, a toda familia, y empecé a poner algunas creencias que surgieron en mí, digo, aquí no hay derecho, lo que sucede en toda esa parte, ¿no? De las religiones y en la parte donde a mí me inculcaban y me obligaban y yo iba rebelde, rebelde, pero es que ya digo, es que aquí no me cuadran muchas cosas y así, y cuando bailaba, pues mira, bailaba, sonreía siempre, a veces las personas me decían, pero ¿por qué sonríes siempre? Porque yo tenía la sonrisa pegada, ahora igual menos, pero la tenía pegada porque en el escenario sonreís todo el rato, era un mundo, era como estabas uniendo con tu alma, con algo más grande que tú, y el sufrimiento se olvidaba. Pero bueno, volviendo al tema, que eso es bueno que cada uno haga su propio recorrido, su propia introspección, porque encontrarán cosas maravillosas, aunque han dolido, y sacar de ahí la magia del ser de cada uno. Por eso, ya que has contado tú lo de la música y yo del baile, estoy segura que cada uno tiene su parte, esa parte hermosa donde, si no es la pintura, esa parte de creatividad, esa parte de ser uno mismo, la autenticidad y la esencia. Vamos a leer un poco los mensajes, luego seguimos con las preguntas. Hola Juan, bienvenido. A ver qué pone, Catalina, variante, el nombre femenino de origen derivado significa pura. ¿No? Gracias Juan. Pues sí, he leído yo algo así. Se asocia con la honestidad, fortaleza e intuición. Gracias. Bien, vamos a seguir. Si tienen preguntas a Diego, a ver. Sí, buen tema. Voy a poner en pantalla los mensajes de las personas que están escribiendo. Vamos a ver quién está. Otra vez Juan y no está. Vamos a ver. Es verdad, estamos llenos de conocimientos, programas, creencias y una búsqueda exterior que ahora nos cansamos de estas búsquedas y pruebas con muchos caminos. ¿Quieres decir algo, Diego, respecto a ese comentario? Bien, sí, estamos. Acá lo importante es siempre tener un balance. Es siempre un balance, tener el panorama completo. Bien, no caer en extremos, porque al final también pasa mucho que en esta búsqueda interna podemos dejar de lado lo que está pasando frente a nuestros ojos. Entonces acá lo que siempre importa es mantener un balance, porque al final nos damos cuenta de que
de quienes ganan cuando uno está extremado, cuando uno está polarizado, o solamente vive una vida totalmente externalizada, que es muy cansadora, así como dice este comentario, es muy cierto, es muy cansador, vida tras vida, estar ahí viviendo de forma totalmente externalizada, vacía, eh, pero al mismo tiempo podemos ver cómo el otro extremo también llega a un punto en donde se vuelve nocivo, en donde dejamos de lado todo lo exterior, en donde dejamos de darle la importancia, porque justamente el aquí y el ahora implica eso. Estamos aquí. Y el aquí implica esta parte que estamos viviendo, que hay que disfrutarla, que hay que verla. Así que, nada, lo importante es entender bien cuál es nuestra experiencia, disfrutar lo que estamos haciendo y sobre todo poder ver los efectos de nuestro crecimiento, ir sopesando nuestra vida, ir entendiendo si estamos avanzando o no. Este tipo de terapia o este tipo de información que yo manejo en Inherente, eh, que yo difundo, se basa en un punto específico, que es el avance constante. El avance constante. O sea, ¿por qué? Porque estamos todos en tan distintos grados de conocimiento, de edades, etapas de vida, qué sé yo, que lo único que nosotros tenemos para hacer, lo único medible, lo único sensato, es sopesar nuestro proceso respecto a nosotros mismos. Como vengo hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años. Y hay que observar eso, disfrutar ese avance constante y ya, y no nos queda mucho más en realidad, porque todo lo demás afuera está muy distorsionado y en nuestro interior también. Qué bueno, Diego. Hola, Claudia. Me encanta ver que estamos expandiéndonos y haciéndonos conocer esta realidad. Gracias, Diego y Catalina. Gracias a ti también por estar aquí con nosotros. Bueno, es que Diego no nos de tu testimonio, su búsqueda nos ilustra mejor. Gracias, Juan. A ver, vamos a ver. Dar testimonios edifica mejor a los que escuchamos. Si quieres, yo lo estoy leyendo, si quieres decir algo, no hay problema, Diego. Todo tuyo. Llegamos a veces, como dijo, un mandar todo al carajo. Bueno. A ver, eso supongo que te refieres a la búsqueda que acabamos de hablar, de tanto Diego como yo, esa búsqueda, ¿no? Tanto interior como lo que se nos muestra afuera. Dejar todos los caminos conocidos. Eso es, no sé si te refieres a la zona de confort, no sé si sería eso, no sé si tú también lo ves así, Diego. Caminos conocidos podría ser programas o podría ser sí, podría ser programas, ¿no? Sí, para mí me ha funcionado mucho mejor en mi proceso la correlación. O sea, cada vez que yo paso de... Todos hemos avanzado en conocimiento y decimos, uy, ¿por qué yo creía esto antes? ¿No? Uy, ¿por qué yo fui católico? Uy, ¿por qué fui ateo? Uy, ¿por qué? Todos avanzamos. Sin embargo, hay una diferencia entre los cambios de conocimiento radicales en donde uno abandona todo a la evolución correlacionada. A mí me funciona más ir evolucionando de forma correlacionada. O sea, lo que yo manejo hoy día tiene mucho que ver con el conocimiento anterior, aunque hayan cosas que en mi conocimiento previo yo cuestione y que yo ya no encuentre válidas. Pero hay muchas cosas que gracias a eso yo puedo entender esto. Y la antepenúltima también tiene mucho que ver con la penúltima. Y así. O sea, hay una correlación en cuanto a las escuelas, en cuanto a... Hay una correlación porque así uno se va dando cuenta cuál es la línea por la que uno va creciendo, cuál es el proceso evolutivo que uno tiene. Entonces, por ejemplo, yo no he abandonado todos los caminos, si es que a eso se refiere ahí el seguidor. Yo en lo personal, yo no he necesitado, ¿no? Abandonar todos los caminos, pero sí cuestionarlos todos. Cuestionarlos para poder tener el panorama general, lo bueno y lo malo, lo propio y lo inapropiado, lo apropiado y lo inapropiado. Qué bueno. Claudia, estamos muy agradecidos con Diego. Toma su tiempo para guiarnos con su programa Preguntas y Respuestas. Eso vale oro y se agradece desde el corazón, Diego, hermoso. Sí, gracias, Claudia. Sí, Pues una gracias. seguidora por ahí también vi a Patti y a Marina, también son seguidoras del Sí, canal. Qué bueno que estén por aquí. sí.
Sí, la verdad lo que comentan tanto Claudia como las demás personas que estamos aquí, este tipo de información, cuando ya la conoces, cuando la has investigado, cuando la has experimentado, cuando ya tienes una certeza, por lo menos tú mismo la tienes, pues qué mejor manera de compartirlo, ¿no? Compartirlo con Ujú, el mundo. A ver, ¿a quién puede ayudar, ¿no? Todo ujú, lo que tú mismo, lo que seguramente a ti te ha ayudado. Porque antes de hacer, desde mi propia experiencia, antes de ser un consultante, un terapeuta, lo primero lo aplicas para ti, porque primero hay que, para mí, yo me tengo que conocer, tengo que saber que, y después, pues puedo abrir alguna consulta, pero si yo no me conozco a mí y no veo cómo se experimenta todos los libros o todo donde yo me he formado, no me sirve de nada yo coger consultas sin saber yo la experiencia de todo lo que he estudiado. Y creo que tú también lo has hecho igual a lo largo del tiempo, de los años que veo yo que has investigado y todo. ¿Quieres añadir algo más que me gustaría? A ver, a ver qué dice aquí Jesús. Lo dejamos y ahora te voy a preguntar. Compartir con alegría, ser luz del mundo, decía Jesús. Sí, compartir con alegría y con amor. Diego, vamos a entrar un poco en el tema del subconsciente, porque abarca esa parte del inconsciente, abarca mucho, ¿vale? Abarca mucho. Y ahí yo, desde lo que yo no solo he estudiado, lo he visto también, que es así. Hay muchas cosas, hay traumas emocionales, hay muchas cosas, hay mucho porque cuando éramos niños o cuando somos niños pequeñitos, nosotros grabamos. Yo creo que tú también lo has visto de esa manera. O sea, estamos en grabación. Cuando somos pequeños, hasta cierta edad, cuando llega ese, ese cerebro que ya empieza a razonar o a ver el criterio, ya hasta los 12 o más, un poco, depende. Bueno, igual después de 7, poquito a poquito ya se está. Pero hasta cierta edad y bastante estamos grabando todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y no solo estamos grabando, estamos sintiendo, yo creo que mucho, y nos conectamos con las mismas energías, con las mismas emociones. Y aquí implica que mamá, papá, el tutor, los abuelos, todo el entorno nuestro, pues todo esto está grabado en la parte inconsciente. Todo. Claro, ¿qué pasa? Que esa parte inconsciente en la edad adulta, cuando ya a partir de 18 o igual un poco más o más o menos, tampoco hay una cifra exacta, pero en la edad adulta, esa parte subconsciente se, se manifiesta, se materializa, como la quieres nombrar, en experiencias tuyas. Y ahí empieza la cosa. A ver, ¿por qué me sucede a mí? ¿O por qué no? Entonces, ahí es el misterio de esa parte subconsciente. Y vamos a profundizar en eso porque es algo que todos lo experimentamos de una manera u otra y no sé cuántas personas conocen qué hay en el subconsciente. Dicen, según investigaciones, que el subconsciente ocupa un 95, 97, no lo sé si hasta qué punto más o menos, y en la parte consciente un 3 o un 5%. Y a no decir que tanto la parte consciente va a una velocidad y la parte inconsciente va a una velocidad mucho más rápida. Entonces, ni te da tiempo de pensar que tú ya tienes algo que te sucede, por decirlo así, cortito. Así que vamos a profundizar y dime, según tu experiencia, según tu investigación, esa parte subconsciente, pues desde el principio, vamos a ver qué hay ahí primero. Y luego vamos a ver y si las personas tienen preguntas, pues aquí estamos. bien, sí, yo creo que lo más importante para empezar es que la persona pueda en algún momento hacer sentido de la magnitud de la injerencia del subconsciente, porque eso es lo que muchas veces se subestima, eso es lo que muchas veces no se está tomando en cuenta en la experiencia de turno, con cuánta intensidad o en qué magnitud el subconsciente está determinando nuestra vida. Y eso es lo que cambia todo, porque si yo asumo
de que soy yo el que está 100% tomando las directrices, la guía de mi vida, las decisiones, de alguna forma estamos subestimando ese aspecto subconsciente. Entonces, claro, tienes razón en algo, en que se habla de que es un 90 y tantos por ciento y que el consciente es un poquito, es apenas un poquito. Eso sí mira los números exactos porque no estamos de acuerdo todos en ello. Es así, la magnitud es esa un poco. Entonces, primero hay que empezar por entender esa magnitud. Y hay distintas formas de hablar del subconsciente desde distintas aristas. Por ejemplo, podríamos decir que es un aspecto del cerebro, un aspecto cerebral. Está el consciente, el subconsciente y el inconsciente, ¿no? Que son cada vez partes más accesibles o menos accesibles. Entonces el consciente es todo lo que nosotros tenemos pleno acceso. Y el subconsciente es aquello que ya tenemos acceso, luego un poquito menos, luego ya no tenemos acceso así como tan fácil, y luego podrá venir el aspecto inconsciente que la palabra lo dice. O sea, es un aspecto al cual no se puede tener acceso desde donde estamos. Entonces, eso es una forma de verlo a nivel más neuronal, más biológico, cerebral. Luego está la parte informativa, que a mí me gusta explicarlo más de esta forma. Debemos entender de que nosotros tenemos un radar en este momento, de una capacidad, la parte informática, no informativa, informática, ¿no? Como haciendo una comparación con esta parte informática. Entonces, como si fuésemos un ordenador, un computador. Tenemos que entender de que nosotros tenemos un acceso, un radar a una cantidad de información que es totalmente limitada. Que es totalmente limitada. No podemos razonar, que no podemos tener total certeza de lo que está pasando. Entonces, el subconsciente va a ser todo aquello que nosotros no podemos ser conscientes en un punto determinado, en un momento, en una experiencia de tour. Y va a involucrar desde las cosas que menos acceso hay a las cosas que muy fácilmente acceso hay. Por ejemplo, yo siempre hago este ejercicio, Catalina, te lo hago a ti y para que le sirva también a las otras personas. Es parte del subconsciente también una información que está accesible, pero que no es consciente en este preciso momento, pero que tú sí tienes acceso. Entonces, yo voy a contar hasta 3 y voy a decir algo y te voy a hacer una pregunta y tú vas a poder observar cómo va a salir una información de un lugar que hasta este momento no es consciente. Y tú hagas lo que hagas en este momento, no puedes acceder a esa palabra porque no sabes cuál es la pregunta. Hasta que no sabes cuál es la pregunta, eso existe en tu subconsciente. No existe en tu consciente. No eres consciente de eso. ¿Te das cuenta? Esa es la parte más funcional. Así, a mí me gusta abordarlo desde esta parte porque es una parte viva de la dinámica consciente y subconsciente. Es para que las personas puedan ir entendiendo. Es la parte viva, dinámica de lo que está pasando en esta experiencia de turno. Mientras yo no haga la pregunta, la información existe en tu subconsciente que es un océano o más. Es un espacio sideral, un cosmos, como quieras verlo. Entonces, recién cuando yo hago la pregunta, cuando yo activo algo, cuando yo emito, ¿no? Doy una energía emisora, recién esa información puede emerger a tu aspecto consciente. Entonces yo te voy a decir, a la cuenta de 3 voy a hacerte una pregunta y atenta, porque quiero que observes cómo pasa del subconsciente al consciente. Entonces, 1, 2, 3. Catalina, ¿cuál es el apellido de tu madre? Sale. Sí, o sea, Ahora eres consciente. sí. Ahora lo tienes acá. Ahora ya es parte de tu conciencia y ya lo puedes retener porque sabes que estamos hablando de eso. Ya es una información que emergió. Entonces ya no está en tu subconsciente. Ahora lo tienes acá. Pero tampoco va a durar mucho. Porque a medida que sigamos conversando, eso va a volver a salir de tu consciente y va a ingresar a tu aspecto subconsciente porque ya no va a ser el tema de conversación. ¿Te das cuenta? Entonces,
a través de una hipnosis, la facultad es que tenemos acceso a una mayor cantidad de información grabada ahí, si no a toda, si no a toda. Y se activa a través de las preguntas o a través de las órdenes, ¿no? A través de los cuestionamientos que se hace una persona, tiene unas preguntas y esas preguntas son las que se elaboran para poder dar con esa información. Entonces una información que estaba en el subconsciente, ¡pum!, de repente ya es consciente. La tomamos, la grabamos, la anotamos y después la persona sale del trance hipnótico y ya esa información se vuelve a guardar y queda inaccesible nuevamente. Eso es lo que se hace. Sí, qué interesante. Sí, qué interesante, Diego. Voy a ver lo que nos escribe por aquí Juan. Vamos a ver. El subconsciente lo guarda todo. Esta encarnación y las anteriores. ¿Quieres comentar algo sobre eso? ¿O paso? Claro, claro. Conversamos sobre el tema de la vida, de las encarnaciones. Bueno, justamente yo hablaba hace un rato de la corriente principal, ¿no es cierto? Hay una corriente principal que es clínica y esa es la que a mí me interesa, esa es la que yo sigo, que es a partir de psiquiatras, psicólogos, médicos que han explorado con la hipnosis regresiva y han ido estandarizando ciertas metodologías clínicas que dan resultados terapéuticos, o sea, bienestar, posibilidad de resolver conflictos, ¿no? Eso está en el centro de la terapia, ¿no? Resolver conflictos. Entonces, esto parte por allá, para mí, el punto singular es con Brian Weiss, muchos lo conocerán. Ahí parte, de forma rudimentaria, de forma mucho más atrasada a lo que se está hoy en día, pero ahí parte, de forma clínica, de la forma más llamativa o más evidente de que hay muchas vidas, ¿no? Hay muchas vidas, vivimos una y otra vez y vamos pasando de momento a momento. Esto se ha probado infinitas veces luego de eso por distintos grupos de clínicos, de psicólogos, y determinan, o sea, una persona que es experta en personalidad, por ejemplo, en esquemas identitarios, personalidad y esquema identitario sobre todo. O sea, cómo son las personalidades, cuáles son las estructuras. Esas cosas muchas veces son rígidas. O sea, uno tiene que hacer mucho esfuerzo para cambiar una personalidad en ciertos aspectos que son fundamentales. Y estas personas van registrando, a medida que van yendo a otras vidas, cómo la personalidad va cambiando. Va cambiando la personalidad, los rasgos identitarios, la información, hablan en otros idiomas, tienen información específica de otros momentos y así poco a poco se ha ido clínicamente documentando de que realmente cuando accedemos al subconsciente, que justamente como decía acá el suscriptor, guarda todo, graba todo, como tenemos ese acceso a esa información, haciendo las preguntas correctas y dando las directrices correctas, vamos dando con esa información y vamos comprobando cómo se expresan distintas vidas, distintos momentos, distintas experiencias. Eso ha llegado a una escala, Catalina, inmensa. O sea, al punto de que, sin lugar a duda, yo te puedo decir que todos hemos sido de todo, hemos sido expertos en todo. Justo hoy día hablaba un poquito de eso con una persona cercana. Todos hemos sido de todo ya a esta altura. Todos nos ha tocado ser buenas personas, malas personas, ingeniero, arquitecto, médico, reyes, vagabundos. Todos hemos sido de todo. Brujos. Entonces, brujos, científicos, Sí, de todo. de todo. Entonces, por ahí, digamos, hay una validación clínica importante que esa información está ahí. Y en la experiencia, el otro día, en una pregunta que me hacían en las transmisiones en vivo, me preguntaban sobre el déjà vu. Entonces, ahí hay un medio también para poder experimentar cómo es que la vida se va reiterando. Vamos iterando en la realidad. Vamos, una y otra vez vamos viviendo ciertas experiencias que por programa se van repitiendo y por eso seguimos encarnados acá. Si no,
el que sigue encarnado en tercera es porque todavía está resolviendo este tipo de cosas. Si no, no estaríamos acá. Así de simple. Entonces, el simple hecho de estar encarnado ya nos dice que estamos todavía en este de romper estos patrones que estamos repitiendo, de desprogramar estas circunstancias que nos mantienen todavía acá. El déjà vu es una buena forma de experimentarlo. Ahora me has hecho recordar que a mí me ha habido momentos en mi vida de lugares o de lugares incluso de palabras de unas personas, quiero decir que una variedad de como que esto ya me lo he vivido otra vez, o sea, que me lo escuché, o que esa calle es la primera vez que voy por esa calle, por ejemplo, pero esa calle parece que la conozco de toda la vida. O sea, cosas así, o que alguien me dice algo que no es o sea, es la primera vez que me lo dice, o es la primera vez que veo a esa persona, lo que sea, pero no me sorprende nada porque es como que es algo que la había escuchado varias veces, pero era la primera vez. Y digo, qué cosa más curiosa. Y eso supongo que es lo que tú acabas de comentar, ¿no? El déjà vu, ¿no? O que se te repite algo o tienes la sensación de que has vivido algo, aunque es la primera vez, claro, pero no, es esa sensación, ¿no? Es Sí, ese, sí, ese sí, sí, sí. sentir. No, esto se puede llevar, mira, todos estos temas, todo lo que hablemos acá, Catalina, todo lo que hablemos acá, todo lo que al menos clínicamente más o menos se ha estandarizado en esta línea principal, en esta corriente principal, hasta hoy en día, todo esto va a tener algunos matices de menos aplicable o mucho más aplicable en la medida del desarrollo cognitivo de la persona, del desarrollo de la adquisición de herramientas, del conocimiento personal. Entonces, este tema, por ejemplo, se puede llevar muy lejos. Este tema del reconocimiento, tú ya tienes esta información y dependiendo de tu propio desarrollo cognitivo, tú puedes llevar esto muy lejos. O sea, yo esto lo menciono, bueno, más que nada en conversaciones con personas acá cercanas que se dan este tipo de conversaciones. Yo tengo claras experiencias de mis vidas más cercanas. Yo digo, yo fui esto porque lo tengo tan claro, o sea, lo vivo tan fuertemente que no me queda lugar a duda. Y, y por otro lado, también yo tengo muy claro las cosas que yo ya tengo trabajadas porque con poquito esfuerzo se me dan con mucha expertise. Al mismo tiempo, yo tengo muy claras las tareas que corresponden a esta línea de tiempo. ¿Por qué? Porque aunque le dé todo el tiempo del mundo, me siento como un pequeño niño que no sabe tomar una cuchara. O sea, ahí yo digo, ok, esta experiencia es nueva, esto me corresponde aprenderlo aquí, esto recién lo estoy viviendo, porque no traigo de esto. Pero hay otras cosas que uno trae y que eso no se puede negar. Que hoy no, que has mencionado esto porque me ha hecho recordar que yo, por ejemplo, actualmente en el presente, he llegado a una certeza, pero una certeza que no me la puede mover nadie en mí de esa chispa divina que somos o esa divinidad o ese que somos mucho más, ¿no? Y eso, al principio había personas que me decían, no lo digas o no sé qué, pero y cada vez, digamos que eso se ha integrado en mí, que ya está integrada esta cosa, y no sé si, supongo que viene de la parte y de años, y no solo de esta vida. O sea, pero sí que es verdad que me llega ahora, hablamos igual de un año, que está integrada a mí y estoy convencida de que hay mucho más de lo que somos, ¿no? Esa divinidad, esa chispa divina, esa luz. No solo amor, no me quedo solo en el amor, porque sí, el amor también. Entonces, yo para eso, había personas que me decían, pues no lo digas tanto, porque ¿qué tal? No me da ni vergüenza, pero es que es llegado a lo que tú decías ahora. Ya lo tengo tan integrado que lo comparto con una facilidad y no solo que me lo creo, es que lo tengo en mí.
Y eso creo que es eso lo que decías tú más o menos, ¿no? Tú has llegado a ese punto donde tienes una certeza de algo y es así, ¿no? Pero eso supongo que viene después de un tiempo de estar ahí en un proceso, ¿no? En procesos, ¿no? Porque hasta que se integra una información en uno mismo, que esto, bueno, es que igual saltamos de una a otra, porque la integración se llega después de muchos procesos antes de que se integre, no se integra para mí. O sea, para mí hoy que integrar una información necesito pasar tiempo, procesos, experiencias, y ya cuando se ha integrado ya tengo la certeza y no necesito nada más. Y Claro, me eso es lo que ahí uno va evaluando. Ahí uno va evaluando, ok, esto me es nuevo. Esto me es nuevo porque requiere todo este proceso. Versus otras cosas que son sumamente claras. Ah, qué bonito. Melody, está siempre aquí, gracias. Está siempre aquí en el sillón, escuchando mis entrevistas, siempre, siempre. Y ahora se ha despertado, que ya ha pasado una hora y viene a saludar la cámara, ¿verdad? Ujú. Oye, bueno, seguimos, que ella está en su salsa. Bien, Bueno, claro, es importante eso porque justamente, por ejemplo, me hace mucho sentido que tú digas que este tipo de información te es nuevo, pero que ahora este tipo de información que empiezas a estudiarla ahora, que al principio no resonaba y que te llegó y no lo tomaste y ahora la estás tomando con un interés mucho más fuerte al punto de que estás queriendo hacer este tipo de intervenciones, te estás comunicando conmigo, con otros terapeutas que hacen esto, para conversar de esto. Y es justamente, Catalina, lo que yo te decía, cuando yo empiezo a evaluar la parte antagónica de esta parte bonita que tú me cuentas ahora, la parte bonita, la única posibilidad de evaluar esa parte antagónica, esa oscuridad en mí, es teniendo esa certeza que tú explicas que tienes. Que yo te decía, mi certeza de lo bonito, de la luz, de Dios, o de lo que fuese en ese momento, era tan fuerte, lo tenía tan arraigado, que yo sabía que podía, desde la intención de solucionar la problemática, de no pertenecer a eso, de no identificarme con eso, pude comenzar a confrontarlo y mirarlo a la cara, que es a lo que invita este tipo de información. Esta información clínica, la diferencia que tiene, creo yo, es que te invita a ya tener la certeza de que esa parte de luz original, ese potencial luz original en ti está. Y ya no hay temor de perderlo, no hay temor de nada, está ahí. Y justamente el hecho de que esté ahí significa que tenemos el potencial para poder mirar a la cara a lo que es este otro lado antagónico, que con lo primero que te vas a encontrar en este lado antagónico, y de aquí en más podemos entrar en este tema ya de lleno, es con las entidades, con las bestias que controlan desde esa parte antagónica. ¿Por qué? Porque si no conoces a esas bestias, ¿cómo pretendes eliminarlas? Si eso no va a ocurrir por suerte. Eso es un trabajo que hay que hacer. ¿qué porcentaje, más o menos, tienen esa parte, ¿no? Las entidades en cada ser? ¿O qué parte, ya que has mencionado esto, ya entramos en esto, eh, o sea, qué parte de mí, voy a ponerme yo siempre como ejemplo, por ejemplo, para qué parte de mí es esa parte reptil, ¿no? O esa parte de esa entidad, de esa bestia, porque yo la he visto en mí también, o sea, que quiero decir que sé cuál es, o sea, quiero decir que entonces no voy a esconderme de eso y creo que todos hemos actuado de una manera o de otra, ¿no? Desde ese lado. Sí. ¿Y qué parte? Y profundizamos ya en eso. ¿Y qué parte es la otra parte, la parte opuesta de luz, de amor, de divinidad, de chispa divina? Bien, por correspondencia tenemos que entender de que es la misma proporción en la que vemos el bien y el mal en el mundo. O sea, el bien es mínimo. Cuesta verlo, cuesta detectarlo, cuesta encontrarlo entre una maraña de conflictos, guerras, egos, peleas, conducta hostil, distorsiones. Hay una correspondencia. O sea, la disputa por el control afuera es la misma disputa por el control que está ocurriendo acá mismo a nivel genético.
Entonces acá tenemos que entrar a hablar del aspecto genético, Carolina, ¿bien? Porque el aspecto genético actúa desde nuestro subconsciente. Es una determinación fuerte. Según los genetistas, nosotros no decidimos jamás. Eso hay que entenderlo. Según los genetistas, nosotros ni siquiera tenemos opción de elección. Lo importante acá es que a través de esta corriente principal lo que se ha determinado es que tenemos una dualidad genética. Tenemos ambas genéticas. La genética que llaman genética reptil, por el origen sumerio, se ve allá en Sumeria con los Anunnakis, con Enki, Enlil, Anu, todo esa que es como lo antiguo y que vemos cómo hay una procedencia desde ahí para el desarrollo del cristianismo, de los egipcios, del cristianismo, del catolicismo y de todas estas corrientes espirituales y el desarrollo cultural que parte desde ahí. Entendemos que esas entidades son explícitamente reptiles, ¿ok? Genética reptil. Entonces, tenemos un gran porcentaje, una magnitud de porcentaje ridícula por sobre el porcentaje luz. Eso es algo que sí queda muy claro y lo vemos los terapeutas, porque lo vemos en el comportamiento no solo de nosotros mismos, sino que lo vemos en las demás personas. Es tan así que sin miedo a equivocarnos podemos decir que en realidad todos somos reptiles. ¿Pero qué? Somos reptiles que hemos detectado que tenemos este potencial luz. Por eso es que cuando llega tu comprensión de tener ese potencial luz, se siente como me lo explicabas hace unos minutos atrás. Se siente de esa forma. ¡Wow! Sí tengo una luz, sí tengo un ser, sí tengo... Lo sientes de esa forma. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque somos reptiles que nos estamos dando cuenta que tenemos ese ensamble, que tenemos esa cuota, que tenemos ese porcentaje que está ahí, ensamblado, en el núcleo de nuestra célula. Por eso es que hablamos del corazón, porque corazón es sinónimo también del núcleo. El corazón de las cosas, el núcleo de las cosas, ¿no? Ahí está, en la fuerza del corazón, del núcleo de las cosas, en este caso, de nuestra genética. Ahí está esa genética luz, esa genética que es opuesta, antagónica a la conducta reptil, a la conducta bestia, que es lo que configura nuestro pasaporte para poder sentir, para poder salir de acá, para poder acceder a nuevas cosas. Eso, pero eso hay que tenerlo muy claro primero. Hay que tener claro de esa luz, de ese potencial luz en uno. O sea, no importa cuándo llegue, porque para esto no hay tiempo. No importa si te llega de niño, si llega de adolescente, de adulto joven, adulto, adulto mayor, anciano, no importa cuándo llega, pero en algún momento llega cuando la persona ya está pronta para poder confrontar la realidad opuesta. Porque la única forma de mirar a la cara a algo tan complicado como es esa naturaleza reptil en uno mismo, que es aterradora, la posibilidad de hacerlo y de no sucumbir es gracias a ese potencial. Es suficiente, por poco que sea, es suficiente para poder hacer ese trabajo. Pero por eso tiene que ser un trabajo personal, tiene que ser un trabajo dedicado, porque acá tenemos la posibilidad de hacerlo, pero implica poder mirar a la cara lo suficiente a esa parte para ir entendiéndola, para ir entendiendo su naturaleza, para ir entendiendo cómo actúan, cómo se mueven. Sí, y tener esa humildad y esa honestidad contigo mismo y atreverte a ver todo lo que está en ti, porque ahí cuando tú te atreves de verdad y tienes que ver todo, esa parte de sombra, del bestia, de lo que, como la quieres nombrar, que el nombre no importa, pero esa parte de cuando te enfadas, de cuando empiezas a etiquetar, a juiciar, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todos pasamos por eso, no hay nadie que... Entonces tienes que tomar y decir, ok, ver esa parte de ti, experimentarla, lo has visto, y cuando ya empiezas con la otra parte, ¿no? De divinidad, de luz, de chispa divina, cuando empiezas con la otra, pues ahí ya empieza el juego, digamos así, ¿no? El juego y tú mismo tienes que decidir honestamente, pero tienes que ser muy honesto contigo, no con los demás. En primer lugar, todo el proceso es contigo. Que luego todo ese proceso contigo se refleja en los demás automáticamente.
ya se proyecta todo, pero todo el proceso es con uno mismo y yo lo he visto eso más claro casi siempre y siempre lo repito y no voy a salir de ahí. Conocerse a sí mismo implica cada instante, cada momento estar ahí contigo, estar ahí observándote, cómo reaccionas, qué piensas, qué sientes, dónde lo que sea, donde te bloqueas o lo que sea. Entonces, todo ese proceso es un proceso continuo y para mí creo que es hasta que se me va la respiración de este mundo. O sea, eso no termina nunca para mí el proceso, ¿no? Y si te parece, vamos a poner, Diego, ahora unos comentarios que son muy bonitos así de las personas y seguimos, ¿no? Y además, si queremos comentar algo, pues, y tú también, pues aquí está. A ver, que ponemos eso, que esto cuando comentamos, tanto tú como yo, hola Pati, gracias, ¿no? Se ve que, a ver, vamos a ver. Vale, este es Juan, yo le voy a poner el comentario, vamos a ver qué nos dice Claudia. Yo siento esa divinidad que soy, ya sin duda porque lo siento. Maravilloso, te felicito. Claudia. A ver qué nos pone Juan. Algunos a esta búsqueda la llaman sentimiento religioso. Algunos a esta búsqueda. No lo sé exactamente a qué se refiere. No sé si tú sabes a qué se refiere, Juan. Diego. No lo sé. No lo sé, pero bueno, yo voy a poner eso, a ver, Claudia, que también nos dice, gracias a nada externo, gracias a mí, que soy un ser hermoso en ese proceso. Es un reconocimiento de ti mismo, de tu ser, de tu luz, de tu chispa divina, para mí, ese mensaje, Claudia. ¿No, Diego? ¿Cómo lo ves tú? Es Sí, sí, reconocerse en su divinidad. sí, acá lo importante es que el reconocimiento del aspecto luz va a ser muy particular para cada quien. Por eso es que no nos podemos basar, por ejemplo, en un libro sagrado, simplemente, o en una concepción colectiva. Es demasiado particular. El trabajo que se hace desde el otro lado, desde dimensiones superiores, es tan inteligente, es tan profundamente inteligente, que es muy particular. Por eso es que hace sentido, Catalina, hace sentido esta búsqueda de esa parte, de esa dinámica, de esa dualidad, porque es a través de lo más visible, que es esa parte, vamos a llamarlo reptil, por esta tradición sumeria, ¿no? Por eso terminamos al final con el arquetipo reptil y terminamos viéndolo de esa forma. Se nos presenta de esa forma esa realidad. Esta parte reptil en nosotros debemos entenderla porque es a partir de ese entendimiento que nosotros podemos deducir cómo es la parte opuesta, es la parte luz, sin tener que inventárnosla, ni suponer que es. ¿Cómo yo voy a inventarme lo que implica mi ser luz en mí? No me lo puedo inventar. No puedo andar suponiendo qué es lo que es la luz, ni qué es lo que es Dios, ni qué es lo que es la divinidad, o como le quieran decir. No puedo andar inventándomelo. La forma en que realmente podemos acceder a una información más concreta, que no sea tan abstracta, ni ambigua, ni simbólica, es entendiendo la naturaleza reptil, que es lo que más nos brota, es lo más visible. Ahí te pregunto, ¿podrías darnos un ejemplo cotidiano de lo que tú has encontrado en una experiencia o tuya o de alguien que has escuchado, de cómo en una cierta situación actúa esa parte reptil y, claro, y cómo sería la parte opuesta? Un ejemplo. Bien, un ejemplo. Entonces, a lo largo del tiempo que se va averiguando esto, lo que se va entendiendo es la naturaleza reptil y la naturaleza del ser luz, ¿ok? Como esta dualidad. Entonces, a partir de irla entendiendo, nosotros podemos ir viendo ahí realmente lo que está pasando. Te voy a dar un ejemplo concreto. Las entidades reptiles tienen una cualidad por naturaleza que no pueden eludir, que es la necesidad de control, exacerbada, ¿ok? Son exageradamente controladoras. Bien, por lo tanto, nosotros debemos hallar
en en nuestra propia condición esos extremos de control que estén ejemplificándonos qué es lo que está actuando a través de nosotros. Si nosotros estamos en una situación en la cual no podemos simplemente permitir que las cosas ocurran porque internamente estamos sometidos por la necesidad al punto crítico de tener el control de esa circunstancia, nosotros inmediatamente tenemos que entender desde dónde estamos actuando. Estamos actuando somos la bestia, no hay distinción. Somos la bestia en ese momento, porque no tenemos posibilidad de libertad. No tenemos la libertad de poder permitir que las cosas ocurran. Permitir que lo que se está dando ocurra y poder nosotros observar las circunstancias que que están suscitando para nosotros poder tener una evaluación de lo que realmente está pasando en esa realidad. No, nosotros queremos tener el control, queremos evitar todo, evitar que las cosas pasen, que no se manifieste la realidad como tal. Porque tememos verlo a la cara, no queremos que se exprese de esta forma, podemos quedar vulnerables, que se nos puede observar, puede transparentarse algo que no queremos que se nos vea de nosotros, pueden pasar muchas cosas que nosotros necesitamos tener un control total. Y esa necesidad emerge como una cuestión visceral en donde tenemos que entender de dónde viene eso. Tenemos que entenderlo. Por ejemplo, mira, vamos a dar una situación que me llegó ahora y yo tengo niñas, ¿no? Y me pongo yo la madre controladora. Porque, a ver, me ha surgido, o sea, date cuenta que, claro, vale, pues entonces vamos a hacer esta situación real, ¿no? Los niños están en su mundo, en su crecimiento, en todo. Pero un adulto como yo, que soy madre, ¿no? Yo soy la adulta, pues sabemos la disponibilidad de horario, todo lo que lleva un adulto, que sabemos muy bien que es las tareas diarias que conlleva, la casa, las compras, todo lo que sea el adulto. El niño no sabe, el niño está en su mundo, está jugando todo el rato, creando y jugando, que eso es lo que están haciendo los niños realmente. Vale, porque yo me he visto ahí, claro, yo ahora lo comprendo porque yo lo he vivido y lo he experimentado tal cual. Claro, los niños son pequeños, para mí, que duerman pronto, que descansen pronto, que la cena sea bastante 2 horas antes que, ¿sabes? Cosas organizadoras, ¿no? Pero muchas veces no te salen, digo, o sea, yo por lo que más quiero, que no coman muy cercano a dormir, que se acueste pronto para que tenga el descanso de toda la noche, de más de 10 horas, como, eso son cosas mías, pero bueno, no me sale la cosa, como yo lo organizo así. Pues me pongo nerviosa y claro, entonces ya empiezas, te doy un ejemplo, a gritar, a levantar la voz, ¿no? Que vamos, que nos llega el tiempo, que eso, claro, fíjate qué imagen en ese sentido, porque claro, los niños en su mundo no entienden nada porque tengo que hacer, ahora me tengo que hacer, ellos no entienden ese tiempo, fíjate. Y aquí mira, este ejemplo, tú igual no sé si eres padre o no, pero yo, entonces, ese momento es un momento que, como cualquier experiencia del mundo, cuando ya pierdes el control, llevas el control, pero pierdes el control, que es lo mismo. O sea, ahí es no sé si ahí es la bestia o no, pero por lo menos ahí no sé si estás, o sea, pero claro, luego también vamos a apuntar que es también una autoridad, ¿no? Que somos papás o somos la autoridad delante y hay una jerarquía, ¿no? Y los niños tienen que... Entonces, ahí diferencia cuál es el control, cuál es cuando tú estás en tu serie, eres autoridad y una jerarquía para que los niños no se pasen encima de los papás que suelen hacerlo y luego ya sabemos por dónde va la cosa. ¿Me explico? Fíjate qué cosa esa situación, si tú la puedes, igual tú también has sido niño. Entonces, ahí vamos a ver esa parte reptil. Claro, acá lo que prima siempre, Catalina, es el punto medio, el punto de equilibrio, porque nosotros somos, como decíamos, somos reptiles acá. Entonces tenemos nuestras cualidades y son estas condiciones, estas cualidades reptiles las que nos permiten a nosotros vivir y movernos en esta realidad, saber cruzar calles. O sea, una persona que no tenga el criterio
de tercera dimensión que no tenga estas cualidades sale a la calle y lo terminan atropellando, porque no entiende de vías, de tránsito, no entiende de nada, o sea, termina atropellado. No, necesita ese punto de criterio, necesita coordinarse, ¿cierto? Y como padres tienen una responsabilidad con los niños. Ahora, lo que acá prima es, ok, tú quieres tener un orden, ¿no es cierto? Y las cosas se salen de control. Sí. ¿Cómo te sientes? Vale, ¿cómo me siento, no? Cuando Porque ahí, ahí hay disculpa, un mensaje. Sí. ahí es donde está la clave. Porque no, el problema no es si estás teniendo un control o si las cosas se salen de control Sí. afuera. Lo importante es cómo tu interior está procesando desde el sentir esa situación. Porque aquí es donde se abre el abanico de posibilidades. Y tú podrías estar, ok, no puedo tener control, pero ok, voy a disfrutarlo, voy a fluir con esto, voy a ver cómo lo hago por acá, o podrías ponerte histérica, o podrías tú terminar vuelta loca, podrías terminar volviéndote hostil, Total. podrías terminar agrediendo. O sea, eso no tiene límites. El nivel de reacción interna de cómo se siente el padre no tiene límites, porque incluso han habido asesinatos. O sea, estamos acá siendo concretos. Han llegado a haber asesinatos, parricidio y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de reacción, entre más extremo, es porque está más la bestia en control. Pero si la persona logra evaluar esa turbulencia mental y dice, ok, las cosas no es, yo quiero mantener un orden y no están en control, me está dando de todo, se me sube la temperatura y me dan ganas de gritar y ponerme hostil, ahí es donde la persona tiene que observarse, tiene que evaluarse, tiene que darse cuenta desde dónde está actuando. Ahí está, eso es lo que yo me pregunté. ¿Cómo estoy reaccionando ante un suceso? Mi reacción, hablamos de reacción externa, que ya procede, sea cual sea, lo que sucede externa hacia adelante, pero también interna, que son dos procesos en uno, para mí, ¿no? O sea, como lo veo yo, ¿no? Entonces suceden y claro, ahí es lo que tú dices y claro, eso sé que sucede a muchas personas y eso es un buen ejemplo para ver cómo actúan, ¿no? Estas Sí. bestias si intervienen aquí. De hecho, escuché y vi también como ellas, esa parte reptil, se alegra, ¿no? Cuando la situación se turbulenta, se Sí, sí, sí. pone fea. Y claro, ¿qué pasa? Que parece que el niño o la niña hay una bestia en él, entre comillas, ¿no? Porque va contra ti. Es que fíjate que la cosa luego se va muy grande. Y luego en la parte adolescente, que casos de violencia hacia los padres, viceversa, también muchas cosas. Fíjate que ese entorno o esos sucesos son donde ellos, y es esa parte reptil, no ellos, porque nosotros, o esa parte reptil, No, es que puede estar mezclado, se mezcla la sí, identidad, se apropian de la identidad. Entonces, la persona mm, no sabe dónde empieza ella, dónde termina ella y dónde empieza la bestia. Son una sola cosa. Todas las personas que no hagan este trabajo conscientemente están bajo el control reptil, porque ¿cómo lo hacen? Si las bestias son muy agresivas. Entonces, eh, está, hay que entender de que el comportamiento acá es lo importante, porque es nuestro aspecto físico el activo, por decirlo de alguna forma, de ellos. Ellos lo que controlan es el aspecto físico, o sea, tu comportamiento final es lo que ellos quieren determinar. Cómo te comportas. El cuerpo es lo más importante, por eso te activan genéticamente, químicamente, activan los neurotransmisores fisiológicamente, porque aquí nosotros desde tercera, desde la parte más densa, estamos sosteniendo una condición. Sostener es afirmar desde abajo. Y lo que nos corresponde a nosotros desde abajo es tercera dimensión, o sea, la parte física. O sea, el comportamiento. Justamente en esto que tú dices, hay una cosa externa al comportamiento y una cosa como yo lo veo interno. Interno está bien, hay que evaluarlo, pero en realidad lo que tenemos que ver es cómo nos comportamos, porque ahí está todo. Me el voy a alimentar bien, no me doy ni cuenta y después estoy en el refrigerador comiéndome todo. En realidad, no, ahí está actuando la bestia.
¿Te das cuenta? Porque la sensación es muy fuerte. Las personas que se guían por la sensación, que es químico emocional, es muy fuerte. Entonces los reptiles quieren tener el control ahí, principalmente. Aparte del ser luz, que eso es lo que más les interesa. Pero a nivel de control es el aspecto físico, porque no importa lo que la persona diga, importa lo que la persona hace. Sí, lo que dices, lo que la persona hace, pero luego también cuando empieza a decirlo, por ejemplo, empieza la palabra, cada cosa tiene una energía, cada cosa tiene una energía. Y aquí interviene la palabra, el movimiento, el cuerpo. Aquí en el suceso de una parte violenta igual no tiene que llegar a pelea o lo que sea, pero realmente ya nada más que estás en reacción, voz alta, gritos, incoherencia y todo esto ya estás fuera de ti o fuera de esa parte, ¿no? Y ya estás en la otra parte reptil. Y eso, cuando hay muchas contradicciones familiares. Yo he visto encuentros donde se comen y siempre acaban en discusiones. Yo tengo la razón, cada uno tira por su lado y nadie se entiende, nadie deja espacio de escucha, nadie comprende el punto de vista que el otro tiene. Y ahí empieza que estos encuentros de familia o de amigos, por ejemplo, o en el trabajo, terminan al final en una energía densa, para poner la palabra, en una energía muy densa, porque no se mezclan ahí todo y de ahí no hay quien salga, no hay quien salga. Y bueno. Pero ojo, que esa es la parte extrema de la acción reptil. Pero la acción reptil también viene a partir de lo más sutil. Entonces, lo reptil puede ser totalmente sofisticado y elegante. Puede Engañoso. ser lo más espiritual que hay. Engañoso. Puede ser lo más de buena intención que hay. Eso va a depender. Va a depender. Por eso es que hay que entender, por eso es que hay que entender muy bien contra qué nos enfrentamos para poder hacerle sentido a la magnitud de la problemática. Porque si lo subestimamos, estamos perdidos. Lo que dices ahora es verdad, porque me ha sucedido a mí. Como yo soy muy de irme por las nubes, en general, mi entusiasmo y mi forma, siempre he sido así, y tengo que poner los pies en la tierra, ¿no? Como se dice. Entonces, me ha sucedido lo que tú dices, que puede entrar esa parte que es un engaño realmente. Es como que tú te engañas a ti mismo, te crees algo, pero son ellos. Y es lo que tú dices ahora, tienes razón, porque considero que hoy por hoy, hasta que no llegas a esa certeza absoluta, que lo sientas, que no tiene que ser algo, yo qué sé, tiene que ser, es algo muy, y lo sabes con certeza, creo que la certeza y la integración en esa certeza es donde puede que ellos no estén. No lo sé, igual me equivoco hablando así, porque puede haber sucesos donde yo digo, wow, y aquí viene, yo me he visto en reconocimiento, yo me he visto pedir reconocimiento, atención, protección, seguridad. ¿Qué son estos? Son estas cosas, son lo que son mis heridas de la infancia, como yo lo he investigado mucho en esas cosas, mis dolores, mi percepción, que igual hoy nos quedamos cortos, que tengo tantas preguntas, pero repetimos si te parece en otro momento. Entonces, todo este mío de cuando era chiquita y he grabado, he interpretado yo a mi manera, a mi sentir, todo lo que he visto. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto puede ser engañoso, lo que tú has dicho. Puedo creer que yo estoy en la divinidad o que soy, y me ha sucedido. Y tienes razón, me ha sucedido. Y es así, esa es la parte sutil, donde tú crees que ya lo tienes, que lo sabes o lo que sea, ¿no? Como decía Sócrates, pero solo sé que no sé nada. Ahora ya lo entiendo mucho eso, solo sé que no sé nada. Entonces, Claro. Holly, es verdad lo que tú dices, que ellos Sí, están en todo, pueden estar en, en prim- todo.
en primera instancia, así como de forma muy general, lo que a mí me ha servido es ser consciente de la bestia. O sea, saber exactamente dónde termino yo y dónde comienza la bestia en mí. O sea, el ejercicio que hacíamos al principio sobre esto del subconsciente, ¿cierto? No permitir que la bestia actúe de forma subconsciente. Saber en qué está la bestia, saber en qué está este aspecto reptil. Porque eso es parte genético que tenemos nosotros y está ahí actuando. Entonces, ¿qué pasa? El problema viene cuando la persona olvida que eso está actuando a través de ella. Si la persona olvida eso, si eso sale de su radar, quiere decir que eso comienza a actuar de manera subconsciente y la persona no se da cuenta. Entonces ahí es donde está el problema, principalmente. Así, en términos muy generales, ahí es donde comienza el problema, en donde la persona deja de distinguirse de la bestia. Pero para poder distinguirse, tiene que conocer muy bien la naturaleza reptil en sí misma. Si no, imposible. Qué bueno, sí, así es, Diego, gracias. Hola, Danja, saludos desde Panamá, bienvenido. Nos pregunta de qué hablamos. Pues hablamos de todo lo que es el ser, la parte reptil, la parte divina, la parte de todo. Así que bueno, estamos aquí. Me gustaría poner lo que nos cuenta Claudia. Súper, Diego, es cierto, actúa la bestia y todos hemos pasado por eso, Carolina, Catalina, supongo. Es solo cultivar la paciencia, pero eso es un trabajo interior permanente de observación o no. Sí, total, ¿no? ¿Quieres decir algo en ese comentario, Diego? No, queda claro. Gracias. Claudia, perdón, Catalina, te cuento algo. Una sola vez a mi hija le dio un cascarón, le había dado un cascarón en su cabeza y mi hijo cuando creció, ya con Un 14 golpe. años, con lágrimas, mamá, tú me maltrataste cuando me pegaste. Fíjate que aquí son muchos factores y los que somos papás, pues, pero los que también no somos, no sé si los que no son papás también tienen el recuerdo de la infancia y también podía comentar eso para mí. Entonces, ese cascarón en la cabeza o darle un tortazo en el culo o da igual, es una reacción física, ¿no? Como es una reacción. Pero claro, ¿qué pasa? Salimos y es esa parte reptil, Diego, pregunto. Porque claro, luego el niño o la niña me maltrataste. Ahí es la interpretación, es la percepción, es la incomprensión, da igual, porque el niño lo que siente lo expresa. El niño es muy natural. El niño es muy natural, no sé, no impulsivo, pero es natural. Te lo dice en la cara porque él no piensa. Y te digo de los niños pequeñitos en general. A mí me soltaban unas cosas que yo me quedaba y digo, uff, yo he aprendido mucho con las niñas, pero mucho para mí, de mí, con las niñas. O sea, para mí ellas son mucho aprendizaje, porque es que es un intercambio donde para mí me ayuda a evolucionar conmigo, para evolucionar y todo eso lo que es, porque si ellas o los niños, pero no solo los niños, creo que los compañeros de trabajo, el entorno por donde vamos, si no te dan esa situación, ahí es donde tú puedes resolver. Si hay un conflicto, si hay una reacción, si hay una rabia, si hay una frustración, si hay un enfado, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, Diego? ¿Cómo lo experimentas tú? ¿Cómo lo ves tú esa parte? Este tipo de circunstancias necesitan evaluación, Catalina. Sí. ¿Y a qué me refiero con eso? Desde la parte clínica, todo este tipo de cosas necesita evaluación específica dependiendo de las circunstancias y los contextos. Acá lo importante, creo yo, como para ir englobando ya todo este tema, lo importante de esto es cuando tú ingresas en cualquier tipo de conclusión, de evaluación, de perspectiva de vida, de espiritualidad, de trabajo personal, de práctica, de terapias que vayas a tomar, cuando en todo tu sistema de vida tú ingresas un nuevo elemento. Cuando un sistema
ingresa un nuevo elemento dentro del sistema, todo el sistema se ve afectado. Todo el sistema cambia. No puede seguir funcionando igual porque hay un nuevo elemento. ¿Cuál es este nuevo elemento, Catalina? Entender que hay entidades de cuarta dimensión entre medio y teniendo injerencia en tu vida o intentando tenerla. Cuando tú integras esta variable a tu sistema, cuando tú reconoces que estas entidades son sumamente inteligentes, no están sujetas al tiempo, no las vemos a simple vista, tienen un despliegue tecnológico enorme, llevan eras evaluando y entendiendo ciertos temas. Cuando tú, para cualquier cosa de tu vida, integras este nuevo elemento, ahí comienza un nuevo proceso de evaluación de cada circunstancia. Entonces, la persona que accede a esta información se da cuenta por experiencia propia o porque lo vio por ahí, porque le interesó, comenzó a estudiarlo, luego comenzaron a pasarle cosas, la organización de la experiencia se ordenó de tal forma que comienza a entenderlo, empieza a vivirlo, de tal forma ya no puede dejar fuera este factor, este elemento, esta variable dentro de su sistema de vida. Tiene que considerarlo, no puede subestimarlo. Tiene que entender, entonces, si yo estoy haciendo esto, ¿en qué medida está actuando esta variable? ¿Cómo esta variable está actuando acá? ¿Cómo esta variable está actuando en mis seres queridos, en mi trabajo, en mi interior, en mis emociones, en mi química, en mis sensaciones, en mi cerebro? ¿Cómo está actuando esta variable sin quitarle magnitud a la inteligencia que tienen, a lo flexibles que son, a lo rápidas que actúan, a cómo nos conocen, porque son los verdaderos expertos en biología, en fisionomía, en el cerebro, en nuestras emociones, son los verdaderos expertos. Entonces, cuando la persona integra esta información, tiene que darse cuenta de que su sistema de vida completo tiene que cambiar. ¿Cómo evalúa las cosas? ¿Cuál es su moral? ¿Cuál es el valor que le da a la sociedad? ¿Cuál es el valor que le da a las relaciones humanas? ¿Cuál es el valor que le da a su soledad, a sus valores, a sus relaciones, a sus vínculos, a sus imaginaciones, a sus pensamientos, a sus emociones? Todo cambia. Todo tu sistema tiene que cambiar. Porque si no, si tú sigues viviendo igual, quiere decir que estás ignorando la presencia de estas entidades actuando desde el subconsciente, que es este gran porcentaje del que tú misma hablabas al principio, ¿no? 90 y tantos % de injerencia del subconsciente. Estas entidades están actuando desde ahí y tú además las estás ayudando a actuar ignorándolas, permitiéndoles que actúen fuera de tu observación. Entonces, eso es lo que no puede hacer una persona. Y en principio implica comenzar a evaluar tu vida considerando esta variable. Eso es lo más importante, considero yo, así en términos generales. Vale. Diego, para terminar, para hoy, si quieres, pues nos vemos en otro encuentro por aquí. Estás invitado. Aquí es tu casa si quieres. Me gustaría que vayamos terminando con esa frase. Hasta que no decides consciente a dónde quieres ir, irás a donde quiere tu inconsciente. Claro, o sea, eso lo escribiste tú, ¿no? No, es de Carl Gustav Jung. Ok. Claro. Yo la he analizado, no la he dicho ahora, pero yo lo he analizado bastante eso, ¿no? Porque tú has dicho que nosotros no decidimos nada, pero claro, te referías de la otra parte, o sea, quiero decir, entonces nosotros tenemos un libre albedrío, pero me han quedado aquí creo que 30 preguntas más, entre comillas, pero para hoy lo dejamos aquí. No, lo dejamos aquí para hoy, pero no, en serio. Pero si no decides consciente a dónde quieres ir, irás a donde quiere tu inconsciente. Y terminando un poco con esto, y me gustaría, ya que hemos hablado mucho. Sí, yo creo que más que decidir a dónde ir es decidir con qué tipo de determinación genética te vinculas más, porque tenemos una dualidad genética. Entonces una genética nos va a vincular con las bestias y la otra genética nos va a vincular con el humano luz, pero al final del día siempre es una determinación genética.
Es que es muy fuerte, no se puede eludir esa determinación, es muy fuerte. Si alguien dice que puede actuar fuera de su programa genético, creo yo que ahí hay una subestimación de esa determinación. La ventaja que tenemos nosotros, a diferencia de las bestias, por ejemplo, es que las bestias no tienen dos genéticas, no son duales. Nosotros somos duales. Nosotros tenemos genética luz. Entonces, la genética luz puede ser la genética dominante. En la medida en que sí, nosotros queremos identificarnos con ello, desprogramamos lo que no nos gusta, dejamos de reiterar en aquello que no nos vincula con ello, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, y bueno, sí, sí, porque yo hoy me he quedado, me habría gustado hablar mucho también, pero bueno, yo he fluido y ha surgido como ha surgido y es perfecto. Esa parte de la realidad, cómo se hace esa realidad, cómo es esa parte del cerebro que me ha quedado, cómo es en el aquí y en el ahora, porque en el aquí y en el ahora hay una magia donde podemos, entonces, pues si lo podemos hacer en otro programa si quieres y yo creo que para hoy lo dejamos aquí. ¿Quieres decir algo para despedirte? Gracias a todos que están aquí y a los que lo van a ver en diferido. Pues tú mismo, aquí estás. Nada, agradecerte la invitación. Para mí lo más importante, como decía, desde inherente, desde el objetivo de la marca es la difusión de información, difundir lo que voy descubriendo, las conclusiones que voy llegando en base a mi proceso personal. Así que para mí, encantado de poder seguir difundiendo este tipo de información. Entiendo a la perfección de que son temas complejos, de que pueden haber respuestas simples, pero nunca cortas. A veces necesitan su espacio, ¿no es cierto? Yo hago un webinar para explicar lo que es el desenvolvimiento del ser, dura 5 horas, a veces ha durado 6 horas. Entonces, solo para poder ilustrar un poco lo que implica el fenómeno. Entonces, claro, entiendo que queden ahí cosas un poco sin responder, pero al menos he podido englobar un poco de manera general la orientación de esta corriente principal clínica, específicamente clínica porque está basada en procedimientos clínicos hechos, empezados por psiquiatras, por médicos, por psicólogos, y que para mí eso es importante. De alguna forma, por la rigurosidad, más que nada, por eso. Sí, qué bueno. Pues gracias, Diego, gracias, Claudia, también. Gracias, Juan, gracias a todos que han estado aquí hoy. Me encanta ver que estamos expandiéndonos y haciéndonos conocer esta realidad. Gracias, Diego, gracias a ti también. Y gracias, Juan, también. Y bueno, para hoy lo dejamos aquí. Bien. Voy a ver. Claudia acabo de poner un mensaje, ya te entretengo un minutito. Qué agradecida, gracias, Claudia. Sí, la verdad que sí. Aquí en este espacio esta información es nueva. Yo tengo muchas personas aquí invitadas, pero esta información con distintas información no es todo lo que es desarrollo, crecimiento y evolución personal de cada uno. Y cada uno comparte su experiencia, su investigación. Y este contenido que ha compartido hoy Diego aquí, pues en ese espacio es nuevo, más que nada porque primero tenía que llegar a mí, lo tenía que investigar bastante, tener esa convicción, esa certeza de que no que es válido, porque no es eso, se trata de que dices, pues se me pega el corazón, entonces hay que compartirlo. Sí, no, es una información complicada. Sí, es complicado. Sí, pero claro, es una información así como te dice, complicada, pero claro, esa información cuando llega a una persona, para muchas es un choque, igual que ha sido para mí hace tiempo, no ahora, hace tiempo. Entonces, se necesita un proceso porque esa información, si hay personas donde las cuentas, mejor sonríes o no dices nada y ya está, no hay más, no hay más, ahí no puedes. Hay personas que no la aceptan para nada, la rechaza y todo, pero está perfecto porque cada uno está en su proceso
y está Claro. así. Entonces, Implica cuestionarnos y cuestionar todo lo que sabemos, y no todos están dispuestos a cuestionar lo que llevan estudiando 20 años. Por gracias a supuesto. ti. Así es, así es. Así que por eso ya es la primera vez que comparto ese tipo de información por aquí y espero que no la última. Por lo menos con Diego, no sé si. Así que te agradezco mucho tu tiempo, Bien. tu compartir, tu sinceridad y todo lo que. Y gracias a todos que han estado ahora con nosotros en el aquí, en la hora, en el presente, y a los que lo van a ver en diferido, porque sé que va a haber personas que lo van a ver también en diferido. Y también si tienen comentarios, preguntas, después que, aunque voy a finalizar lo pueden poner y Diego seguramente lo puede responder y tanto yo. Así que, pues nada, gracias a todos, gracias Diego y nos vemos en otra ocasión por aquí. Siempre Gracias, traigo. Sí, gracias, sí. Catalina. Gracias también a la gente que participó. Gracias. Chao. Un abrazo. Chao.